Marcus se apresuró por las concurridas calles del centro, tratando de protegerse de la persistente llovizna. El día había sido largo y estresante, con interminables reuniones y decisiones importantes por tomar. Todo lo que quería ahora era llegar a casa, darse una ducha caliente y relajarse un poco. Mientras caminaba, sus ojos vagaban distraídamente sobre las personas a su alrededor. Transeúntes apurados como él, vendedores ambulantes haciendo sus últimos intentos por vender algo antes de que el día terminara, y los coches cruzando la calle en una típica vorágine. Era el retrato habitual de una tarde en la gran ciudad. De repente, el hombre sintió que algo andaba mal. Se palpó los bolsillos de su traje y con un sobresalto se dio cuenta de que su billetera no estaba allí. Debió haberse caído cuando pagó el café más temprano. Murmurando entre dientes, Marcus se dio la vuelta y comenzó a desandar sus pasos, con la esperanza de encontrar la billetera perdida. Fue entonces cuando la vio. Una mujer andrajosa corriendo hacia él, sosteniendo algo en su mano. Instintivamente, Marcus se preparó para lo peor. ¿Era un robo? Pero, para su sorpresa, la mujer extendió su mano y le entregó su billetera. «La dejaste caer en el café», dijo ella jadeando. «La vi caer y corrí tras de ti para devolvértela». Marcus se quedó sin palabras por un momento, sorprendido por el gesto inesperado. Durante unos segundos, miró más de cerca a la mujer frente a él. Ropa sucia empapada por la lluvia, cabello despeinado, ojos cansados. Era evidente que vivía en la calle. «Muchas gracias», dijo finalmente. «Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Podrías haber guardado el dinero. Nadie lo sabría». La mujer se encogió de hombros. «No es mío, ¿verdad? Solo hice lo correcto». Marcus sintió una oleada de emoción que lo tomó por sorpresa. La simplicidad de esas palabras llevaba una fuerza abrumadora. Allí estaba una mujer que, a pesar de no tener otra cosa que las ropas raídas que llevaba puestas, eligió actuar con dignidad y honestidad en una ciudad donde la indiferencia era la norma. Impulsivamente, tomó una decisión, sin comprender aún completamente qué lo hacía conectar con esta mujer. «¿Por qué no tomas un baño caliente y comes algo? No está lejos de aquí. Puedo llevarte», sugirió Marcus con un tono suave, observando su condición. La ropa empapada por la lluvia y la evidente fatiga en sus ojos. La mujer abrió los ojos, claramente sorprendida. «Yo no puedo aceptar esto», murmuró, dando un paso atrás de manera vacilante. Marcus notó la desconfianza en su mirada e insistió, sin apresurarse. «Por favor, es lo menos que puedo hacer. Me devolviste algo valioso, y solo quiero devolverte el favor». Después de un tenso silencio, finalmente suspiró y asintió, casi como si temiera estar cometiendo un error. «Un baño caliente sería maravilloso», dijo suavemente, con la voz ahogada por una mezcla de vergüenza y alivio. En el corto trayecto a la casa de Marcus, reveló que su nombre era Julia, pero habló poco, permaneciendo visiblemente nerviosa. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si en cualquier momento alguien apareciera para cuestionar su presencia en ese barrio lleno de mansiones. Marcus, notando su incomodidad, intentó tranquilizarla con una cálida sonrisa, aunque él también sentía lo extraño de la situación. Al llegar a la imponente residencia, Julia se detuvo, completamente asombrada. La mansión era majestuosa, con un jardín impecable en la entrada y una fachada que exudaba elegancia. Parecía más un escenario de película que un lugar real. Marcus abrió la puerta y con un gesto suave la invitó a entrar. Dentro, el lujo solo aumentaba. Candelabros de cristal colgaban del techo alto y los muebles parecían obras de arte. Antes de que Julia pudiera decir algo, apareció discretamente una criada. «Por favor, muestra a nuestra invitada dónde está el baño de invitados», pidió Marcus en un tono cordial. Volviéndose hacia Julia, añadió: «Siéntete como en casa. Hay toallas limpias en el armario y algo de ropa seca reservada para ti. Tómate el tiempo que necesites». Julia siguió a la criada con pasos inciertos,
como si en cualquier momento pudiera despertarse de un sueño. Cuando entró en el baño, la grandeza del espacio la dejó sin palabras. La habitación era más grande que muchos de los refugios donde había dormido en los últimos meses. El mármol reluciente, la bañera impresionante y el espejo impecable reflejaban un mundo que parecía inaccesible para ella. Desnudándose lentamente, Julia evitó mirar su propio reflejo. No quería enfrentarse a lo que la vida le había hecho. Cerró los ojos y por un momento dejó que el silencio de la habitación la envolviera, como si estuviera a punto de despojarse no solo de las ropas mojadas, sino de todo el peso que cargaba. Cuando el agua caliente comenzó a caer sobre su cuerpo, Julia sintió que las lágrimas se le acumulaban. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había dado una ducha decente? ¿Cuánto tiempo desde que se había sentido limpia? Mientras el agua caliente corría por su cabello enredado, Julia fue abrumada por fragmentos de recuerdos que se negaban a desvanecerse. No hace mucho, ella era una mujer común, propietaria de una pequeña tienda de ropa que prosperaba. Su madre solía decir, con orgullo en los ojos, que ella era la prueba viviente de que el trabajo duro daba sus frutos, incluso viniendo de una familia pobre. Pero todo comenzó a desmoronarse el día que perdió a su madre. Era como si el mundo entero se le hubiera caído sobre los hombros. Poco después, fue engañada por su pareja, quien la dejó sin nada. Perdió la única fuente de ingresos que tenía y junto con ello, el duelo por su madre que la consumía. Sin nadie en la ciudad, sin una familia que la consolara, Julia buscó refugio donde no debía. Al principio, eran noches solitarias acompañadas de bebidas. Luego, alguien le ofreció algo más fuerte, algo que prometía silenciar el dolor. Y lo hizo, por un tiempo. Pero el precio fue alto. La suma de todo ello extinguió la poca esperanza que quedaba. Confiar en las personas no era fácil, y quizás por eso nunca tuvo muchos amigos. Ahora, el aislamiento que alguna vez fue una elección parecía una sentencia. Julia frotaba su piel con fuerza, como si pudiera lavar no solo la suciedad acumulada, sino también los errores que la habían llevado hasta allí. El arrepentimiento pesaba como una cadena invisible. ¿Cómo llegó a este punto? Cuando finalmente apagó la ducha y se envolvió en la suave toalla, se sintió extrañamente ligera. No era como si el pasado hubiera desaparecido, pero algo dentro de ella parecía diferente. Tal vez era simplemente el hecho de estar limpia, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Se puso el chándal que la empleada había dejado en la puerta. Para cualquier otra persona, esas prendas podían parecer ordinarias. Para Julia, eran un regalo casi sagrado. Respiró profundamente, enfrentándose a su reflejo en el espejo. Sus ojos aún llevaban el peso del pasado, pero había algo nuevo allí. Una chispa de gratitud y quizás un atisbo de esperanza. Era hora de salir y agradecer al hombre que, por alguna razón, había decidido tender una mano a una desconocida. Julia salió del baño y se dirigió a la sala, pidiendo a la empleada que le permitiera hablar con Marcus antes de irse. Cuando llegó a la puerta del pasillo, Marcus no parecía estar esperándola. Sin embargo, al verla, su expresión cambió rápidamente. «¿Julia?», susurró, con los ojos muy abiertos. «¿Eres realmente tú?». Confundida, frunció el ceño. ¿Cómo sabía él su nombre? ¿Lo había mencionado durante el camino? Marcus dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «No me reconoces. Soy yo, Marcus. Fuimos juntos a la escuela secundaria». Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor, sus piernas se debilitaban, y fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir. Un chico delgado con gafas, risas en el patio de la escuela, secretos compartidos. ¿Cómo no lo había reconocido antes? «¿Marcus?», murmuró ella con la voz entrecortada. «Dios mío, ¿cómo no me di cuenta?». Los dos se miraron durante un largo momento, décadas de historia no contada flotando entre ellos. Ella no sabía, pero Marcus ya sospechaba. Desde el momento en que la llevó a casa,
supo que necesitaba estar seguro de que realmente era ella. Y al verla salir del baño, la confirmación llegó sin lugar a dudas. «Eres tú, ¿verdad?», susurró suavemente, mientras sus ojos la examinaban más de cerca. Julia sintió lágrimas corriendo libremente por su rostro, una mezcla de alivio y vergüenza apoderándose de ella. «¿Qué te pasó, Yu?», preguntó Marcus con suavidad cuando finalmente se separaron. «¿Cómo terminaste en la calle?». Julia bajó la mirada, incapaz de encontrarse con su mirada. ¿Cómo podría explicar el camino sinuoso que la había llevado hasta allí? ¿Cómo podría admitir que había tomado sus propias decisiones? Marcus la guió hacia la sala de estar y se sentó en silencio, dejando una taza de té caliente a su lado. «Cuéntame», dijo finalmente, su voz baja. «Necesito entender». Gradualmente, Julia comenzó a desenterrar su historia. Habló sobre el comienzo prometedor como dueña de una pequeña tienda, el orgullo que sentía al dirigir algo propio, pero también sobre el golpe financiero que la llevó a la bancarrota. Relató la estrecha relación con su madre, su única fuente de apoyo, y cómo la pérdida repentina la dejó completamente perdida. «Yo simplemente me hundí», admitió, con las manos temblorosas mientras sostenía la taza. No sabía cómo lidiar con todo lo que pasó. Las deudas de la tienda seguían acumulándose y perdí lo poco que tenía. Marcus escuchó en silencio con el pecho apretado. Recordaba a la fuerte y determinada Julia que había conocido en el pasado. Verla ahora tan destrozada era casi insoportable. Julia continuó, relatando la lucha por pagar las facturas, los contratiempos que la llevaron a la calle, la vergüenza de depender de albergues y la sensación de estar completamente sola. Intenté levantarme tantas veces, pero nunca lo logré», confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. Era como si todo estuviera fuera de mi alcance. Ella hizo una pausa, respirando profundamente. «Lo peor es que, antes de morir, mi madre estaba tan feliz por mí, pues incluso después de haber pasado por tantas dificultades, había logrado salir de esa vida miserable. Duele pensar que fallé una vez más». Marcus estrechó suavemente la mano de Julia, como si quisiera transmitir algo que las palabras no podían. «Yu, no controlamos todo. A veces lo que creemos que es el final es solo el comienzo de algo nuevo». Julia levantó los ojos con lágrimas aún formándose. «¿Cómo empiezo de nuevo? Perdí todo lo que me importaba». Marcus pasó lentamente sus dedos sobre su mano. «Tienes más de lo que crees. Tienes historia, experiencia, y más que nada, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Si lo necesitas, puedo ayudarte». En los días que siguieron a ese inesperado reencuentro, Marcus fue como un ángel en la vida de Julia. Al principio, resultaba extraño tener a alguien tan familiar tan cerca después de tanto tiempo. Sin embargo, la amistad que habían compartido en su adolescencia era tan especial que, por unos momentos, parecía que no había pasado el tiempo. Marcus era un soplo de aire fresco en medio del caos que Julia estaba viviendo. Por primera vez en años, tuvo una conversación normal, sin juicios, sin miedo. Y esto era tan raro y precioso que sintió, aunque solo fuera por un momento, que era humana de nuevo. Marcus no solo escuchó, actuó. Ayudó a Julia a ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar su alcoholismo, cubriendo todos los gastos sin dudarlo. La visitaba regularmente, trayendo palabras de aliento y una presencia que, aunque calmada, era firme. En los momentos más difíciles, él estaba allí, recordándole que no estaba sola. El proceso de recuperación fue largo y doloroso. Hubo noches en que Julia, abrumada por una inquietante añoranza por el escape que el alcohol le proporcionaba, pensaba en rendirse. Pero en esos momentos, algo siempre la detenía. Recordaba a su madre antes de su muerte. Necesitaba luchar y ganar nuevamente. También pensaba en Marcus, quien creyó en ella cuando ni siquiera tenía la fuerza para creer en sí misma. Con el tiempo,
Julia comenzó a sentir que algo cambiaba en su interior. Participaba en las terapias con más apertura, enfrentando sus miedos y traumas uno a uno. No fue fácil. Cada sesión era como una batalla contra sus propios fantasmas. Pero con cada victoria, por pequeña que fuera, sentía que una chispa de fuerza regresaba. Gradualmente, el brillo en sus ojos, extinguido por tanto tiempo, comenzó a regresar. Cuando finalmente fue dada de alta de la clínica, Julia se sintió como una nueva persona. La adicción seguía siendo una batalla diaria, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Y también tenía un propósito renovado. Con el tiempo, Julia comenzó a sentir que algo cambiaba en su interior. Con cada victoria, por pequeña que fuera, sentía que una chispa de fuerza regresaba. Gradualmente, la luz en sus ojos, que había estado extinguida por tanto tiempo, comenzó a volver. Meses después, Julia consiguió un trabajo simple pero digno en una librería del vecindario. La rutina laboral le proporcionó un sentido de propósito y comenzó a reconectar con pequeños placeres que no había experimentado en mucho tiempo. Con su primer sueldo, tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Ese día, mientras firmaba el contrato de arrendamiento de un apartamento simple, Julia sintió algo diferente. No era solo alivio o orgullo, era paz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había ganado. No era el fin de su lucha, sino el comienzo de algo nuevo, algo suyo. Al entrar por la puerta de su nuevo hogar, Julia se detuvo un momento junto a la ventana y miró al cielo. Aunque no podía verlo, sintió como si un rayo de sol más brillante pasara por la ventana en ese momento, calentando su rostro. Era como si el universo estuviera enviándole un mensaje silencioso. Sí, su madre estaba orgullosa, y su futuro, que antes parecía tan oscuro, ahora brillaba con infinitas posibilidades. A veces, la vida trae personas a nuestro camino cuando menos lo esperamos, y Marcus fue esa persona para Julia. Apareció cuando todo parecía perdido y demostró que incluso en las mayores tormentas puede haber una luz. Ahora, era su turno de llevar esa luz, un paso a la vez, hacia el futuro que finalmente creía merecer. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.